Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Durante todo este tiempo que venimos transcurriendo con esta pandemia, esto que nos está pasando a todo el mundo, sigue pasando a los argentinos. Algunos ya tienen una sonrisa, otros están probando el short, a ver qué nos ponemos en verano. Ya prácticamente están en camino a lo que va a suceder, y no le digo nada a aquellas personas más jóvenes, ¿no? Con la primavera, largamos la primavera, vamos a hacer un picnic, vamos a hacer una gran reunión, y todo ha pasado, todo está solucionado. Pero parece que no es tan así. Lamentablemente, ahí tenemos lo que está sucediendo en gran parte de este mundo, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en los Estados Unidos, con gente que dice, no, yo no me vacuno, no, ¿para qué me voy a pinchar? Que son los enfermos que prácticamente en estos momentos están en terapia intensiva. A todo esto se le suma la política en la República Argentina, esa política que dice, bueno, vamos a ver quién van a ser o cómo se definen los candidatos a través de las PASO, ver cómo transcurrimos para las próximas elecciones. En tanto, la economía continúa golpeándonos. Es decir, el panorama es un panorama de sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo a todas estas cuestiones que nos están sucediendo? ¿De qué manera? El doctor Oscar Atienza, es infectólogo, es un médico cordobés, me lo señaló en principio, ¿no? Córdoba. Que lo conocemos a través de los medios nacionales, a través de las redes, ha incursionado por todos esos lugares, lo han querido acercar al presidente de la Nación diciéndolo que era el infectólogo del presidente, que lo consultaba. Y en definitiva, el doctor está programándose para ser candidato en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, un placer estar charlando acá. Creo, por qué para mí resulta un poco fácil a esta altura. Hace 1 año y medio que tenemos una pandemia muy, muy compleja. 1 año y medio que no hay leyes, no hay legislación para la pandemia. La pandemia prácticamente está en un rumbo sin ningún tipo de conducción. No hay nada que nos diga hasta cuándo avanzar y cuándo retroceder, o al menos cuándo detenernos. Bueno, pero hay medidas que se toman. Hay medidas que generan mucho debate político, mucha oposición, que genera demasiadas críticas, y creo que si eso lo pudiéramos resumir en una ley que establezca los puntos en los cuales se puede avanzar, detenerse o retroceder, creo que sería un poco más claro. Me parece que eso ha estado faltando. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, tenemos más de 70 propuestas. Hicimos durante este 1 año y medio más de 70 proyectos hemos presentado, y los tuvimos que presentar en las redes sociales porque los diputados y los senadores no lo querían tomar. No lo tomaban porque entendían que se causaban algunos conflictos por allí. Vamos al génesis de todo esto. Cuando comienza la pandemia, ¿dónde estaba usted? Yo estaba tranquilo en mi casa, doy clase en la universidad. Estaba sentado en una silla ese mismo día que el presidente de la Nación decide confinarnos. Y allí fue un poco el inicio de todo esto. Digo, a partir de allí pensé que la gente no iba a entender, que se iba a generar mucha información errónea, en la mayoría información falsa. Yo tenía el conocimiento, yo sabía de qué se trataba la pandemia. Yo sé lo que es más allá de lo que es una epidemia, una endemia, una pandemia,
conocía de la terminología, me especializo en salud pública, hago todo lo que es salud pública y entendía que la ciudadanía iba a estar confundida, que no iba a saber qué hacer. Entonces, ese día decidí empezar a comunicarme directamente con la gente, sobre todo apuntaba a mis alumnos de la universidad. Así que empecé a hacer algunos vivos, noté que, aparte de mis alumnos de la universidad, empezó a entrar en la comunidad, el ciudadano común, sí, a hacer preguntas. Nadie entendía qué pasaba, aún nosotros los que entendemos... Ansiosos estábamos. Claro, de qué se trata el tema, aún nosotros nos causaba cierta extrañeza todo lo que estaba pasando, porque nunca habíamos visto una ciudad vacía. Bueno, y un virus nuevo, claro, que irrumpe, muy peligroso. Esta pandemia tiene 3 componentes. El virus, que es complejo, que muta cada 15 días, que cambia las reglas de juego prácticamente en un alto porcentaje, como está pasando ahora con la variante Delta, vino, irrumpió y cambia las reglas de juego, hay que cambiar las estrategias. Es lo que está pasando en Francia, exactamente, en España Estados Unidos, con distintos tipos de situaciones. Perdón, de acuerdo. ¿y China, que en estos igual, momentos... Igual, está empezando a confinar algunos sectores. Sí, señor. Entonces, bueno, a partir de allí yo entendía que había que salir al ruedo. Entendí que llegó el momento mío, tenía la información y tenía la obligación de compartirla. Así que empezamos todas las noches con vivos a las 23 horas. El primer vivo fue muy complejo porque en realidad yo no estaba acostumbrado a las cámaras. Sí daba clase en la facultad y eso tenía cierta facilidad para la palabra, así que... Pero el primer día demoré casi 4 horas en encender el celular y transmitir en vivo. No es fácil. Sucede. 4 horas. Lo anuncié al vivo para las 8 de la tarde, eran las 11 de la noche y recién me animé y ya la gente preguntaba porque había mucha intriga. Y bueno, así nació esto. Empecé a poquito a trabajar sobre modelos de predicción. De hecho, creo que en 1 año y medio que lleva la pandemia, la mayoría, casi todas las predicciones que hicimos en cuanto al avance de la pandemia se fueron dando con un nivel de exactitud que hasta yo estoy asombrado. Pero bueno, los modelos matemáticos, las predicciones, el conocimiento de la pandemia hacen que nos permitió un poco anticipar incluso el tema de la presencialidad escolar, que fue lo que tomó el presidente de la Nación para decidir. Y ahí lo pegaron al presidente. Sí, ahí dijeron que había hablado conmigo el presidente en varias oportunidades. La verdad que nunca hablé con el presidente, nunca. Eso nunca ocurrió, no hablé con ninguna autoridad sanitaria de ninguna provincia del país. Bueno, pero creo que se basaron mucho en la información que yo publicaba en las redes sociales. Pero a la vez esa información, políticamente hablando, no era muy conveniente para el cuadro político gobernante. En ese momento, no. En ese momento, no. Yo creo que el presidente, fue un video muy cortito que hice, en 8 minutos expliqué un poco por qué la presencialidad escolar, todo con fundamento científico, por qué la presencialidad escolar era un problema y sigue siendo un problema. De hecho, el brote de la variante Delta en Córdoba se difunde a través de la escuela, utiliza la escuela como un multiplicador, un difusor del virus. A partir de allí, 4 escuelas, 5 burbujas, 800 personas bloqueadas, es decir, que termina siendo la escuela la difusora del virus. Hago un punto aquí. En la ciudad de Buenos Aires dicen, bueno, ahora abrimos todo, las escuelas están permitidos que todos los alumnos vayan. Les doy una mala noticia, la pandemia no terminó. Digo... yo creo que muchos no están enterados, ¿no? Sí, yo creo que muchos no se enteraron, que los últimos 15 días, me parece que incentivado un poco por el momento electoral, decidieron dar el mal mensaje a la comunidad de que todo esto pareciera ser que ha terminado. Y cuando abren las escuelas, sin burbujas, sin distanciamiento, como está ocurriendo ya en algunas provincias del país, lo que están haciendo es estableciendo las reglas esenciales para que la variante Delta pueda difundirse en el país, porque estamos estableciendo la plataforma necesaria para que la variante Delta sea la prevalente en 30 días. Y esto no hace falta mucha predicción. Vale saber que ya está la variante circulando en la Argentina, que se difunde principalmente en los grupos etarios de menos de 18 años y la escuela abierta va a actuar como un difusor. Así es que en aquel momento, bueno, el presidente tomó ese video, le interesó, lo vio, lo consultó con mucha gente. Hubo una charla que dimos 4 días antes de que tomara la decisión, que la dimos con la gente de la Academia Nacional de Ciencia de Buenos Aires.
Allí estuvieron personas muy conocidas en el ámbito de la salud pública, entendieron lo que yo estaba planteando y estaban de acuerdo en que la presencialidad escolar es un problema, que hoy ya no hay duda, a nivel mundial ya se sabe que la presencialidad escolar y la nocturnidad mal cuidada son los dos factores que promueven la cantidad de casos. Delante de todo eso está la economía. La economía que nos golpea el bolsillo de todos. Usted es médico, usted visita los hospitales, visita los sanatorios, ¿y con qué se encuentra? Porque la economía esta economía provoca otras cuestiones psicológicas, más allá del virus. Sí, este es un virus que afecta a los tres componentes del concepto de salud. Digamos, afecta a lo biológico, porque nos enferma y nos mata. Afecta a lo social porque nos desconecta de nuestros seres queridos, no los podemos visitar, de nuestros amigos, socialmente nos produce también un problema, y afecta a lo mental porque nos produce ansiedad, nos produce depresión, pero además afecta a todos los determinantes sanitarios, por lo que no es una pandemia en su definición clásica, es algo más complejo. Algunos dicen que es una sindemia, la sindemia es la convergencia de dos pandemias. Yo creo que es algo más complejo que eso, ¿no? Porque es la primera vez en la historia del mundo que nos afecta a todos los países por igual y que la economía está totalmente destruida, que es uno de los determinantes sanitarios. La gripe española, ¿no? La gripe española. De 1918. Exactamente, y desde allí hay que remontarse muy a la Edad Media, año 1346, con la peste negra para encontrar una situación similar. Muy parecida. Yo creo que acá lo que hace falta es más trabajo en equipo. Es como que le dejamos toda la carga a los médicos para que solucionaran el problema y siempre nos preguntan, ¿y con la economía qué hacemos? Digo, ¿no hay especialistas en economía que elaboren un plan para poder trabajar en pandemia o mínimamente cambiar el modelo productivo? Me parece que esta pandemia no solo tocó lo educativo, toca lo económico y toca todos los aspectos de nuestra vida. El ser humano. Nos cambió. Nos va a cambiar. A futuro va a producir, cambios que los analizaremos los próximos 100 años como humanidad. Y me parece que faltó un poco un trabajo más en equipo, ¿no? Yo no vi sociólogos, vi muy pocos sociólogos, muy poquito. Economistas tampoco los vi tratando de rearmar esto. Y una sociedad enferma no produce. Entonces hay que solucionar el tema sanitario, pero es complejo. Los economistas supongo que están desesperados porque todos los empujan a buscar la solución económica. Exactamente. Esa por un lado. Exactamente. Yo le he escuchado a usted decir que si se juntaran tienen que juntar 4 o 5 cabezas para poder solucionar esto a futuro. Esto me hace acordar de esas 4 o 5 cabezas en mi imaginación, que hacen a la economía mundial, ¿no? Donde se juntan y dicen, bueno, de aquí en más vamos a ver de qué manera sacamos a esto de este lugar y ponemos a este en otro lugar. Más o menos pasa por ahí. Exactamente. Hasta que eso no ocurra, este virus va a seguir haciendo de las suyas a nivel mundial. Y fíjese que algunos países han sido muy egoístas, por ejemplo, con las vacunas. Acumularon 1.000 millones de dosis de vacunas. Estoy hablando de esos mismos 5 que están juntándose allí diciendo la economía nuestra tiene que salvarse de estos que vayan para otro lado. No importa, pero ahora se dieron cuenta que por más que ellos se vacunen, viene alguien de la India y les mete una variante que se generó en la India porque no tenían vacuna. Entonces de nada les sirve acumular. ¿Qué empezaron a hacer ahora? Donar. ¿Cómo es el ser humano, no? Claro, pero no va a terminar ahí. Se tienen que sentar 5 líderes, no más que eso, y poner los recursos necesarios para que los países pobres, que ya pusieron todo, la mayor parte de los muertos en esta historia, de algún modo tengan recursos para poder parar el mundo, porque es muy fácil es extremadamente fácil eliminar este virus, pero así de complejo también es, porque habría que parar el mundo 14 días. Si uno lo para, ahora pararlo en Alemania, con una heladera llena es una cosa, pararlo en la Argentina cuando la mayoría no tiene heladeras es otro problema y la gente, más de la mitad de la gente en Latinoamérica come con lo que produce en el día, más de la mitad. Hay países donde tienen que confrontar con la muerte, con el virus, porque no hay otra alternativa. Es
la gente vive con él. Entonces, me parece que hasta que eso no ocurra y estos líderes mundiales se sienten a solucionar el problema no se va a solucionar. Vayamos nuevamente a su objetivo, el objetivo y el porqué del objetivo. Fuera de cámara, usted me estaba diciendo que esto se inició porque un grupo de médicos, un grupo de científicos estaban pulsando que tenía que buscarse otra solución. Es necesaria otra solución. Hay que buscarla. Hay que buscar por el lado de la prevención. Hay que cambiar el eje de lo que se está haciendo. Cuando uno en salud pública, y esto está pasando en todo el mundo, cuando uno en salud pública analiza un modelo sanitario, lo analiza desde dos perspectivas, desde la prevención o desde el tratamiento y la rehabilitación. Hay dos ejes en el mundo. Uno, China, Taiwán, Laos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, que trabajan en el eje de la prevención. Tienen cero virus, cero COVID. Son países totalmente libres de coronavirus. Cuando uno analiza la otra parte del mundo, de este otro lado, trabajan sobre el eje del tratamiento y la rehabilitación. Están todos desbordados, abriendo terapias intensivas, más camas de terapia intensiva y no logran cubrir la demanda. De modo que en lo que yo tengo que trabajar es un modelo sanitario distinto para que la gente no se enferme de lo que no tiene que enfermarse ni se muera de lo que no tiene que morirse. En ese sentido, lo que hay que hacer es trasladar las acciones hacia el otro eje. Hay que levantar una gran muralla del lado del primer nivel de atención, que son los dispensarios, llevarle información a la gente, llevarle recursos necesarios para que entienda cómo se tiene que cuidar. ¿Sí? No sirve de nada abrir camas de terapia intensiva, fue una de las estrategias que eligió Córdoba, por ejemplo. Córdoba abrió camas de terapia intensiva y llegó un momento cuando llegó a las 3.403 camas de terapia intensiva, se dio cuenta que no tenía personal para atenderlas. 3.403 camas de terapia intensiva sobre un total de 11.000 que tiene el país. Es decir, Córdoba tenía el 30% de camas y fue la primera provincia que colapsó su sistema sanitario. Es decir, que aun cuando tenían gran cantidad de camas de terapia intensiva, el sistema terminó colapsando. Así que ese modelo no sirve. A lo que hay que ir es un bloqueo del virus en los barrios y empoderar un poquito más a todo lo que es el sistema de primer nivel de atención, los dispensarios. Hay que llenar allí del equipo de salud para enseñarle a la gente cómo se tiene que cuidar, ¿no? Hay que cambiar. La llamada salita de salud. Exactamente, ahí está el secreto. Ahí está el secreto de la vacuna, porque tenemos gente todavía que no puede acceder a la vacunación, por distintos tipos de motivos, porque desconfía, porque desconoce, porque no se puede inscribir, porque hay veces que habilitamos un sistema para que la gente se inscriba y pensamos que todos tienen netbook, notebook y teléfono celular. La verdad es que la mayor parte de la gente que vive en la pobreza más extrema no tiene un dispositivo, entonces hay que acercar. Hay que cambiar el eje de esta pandemia, la conducción la tienen que hacer más las salitas de primer auxilio que los hospitales de tercer nivel, porque ya está enferma la gente allí y ya no hay nada que hacer. ¿Cuáles son los intereses que se cruzan para que esto no suceda? Porque si fuéramos más conscientes, estoy pidiendo mucho a la humanidad, ¿no? Pero si esta parte del mundo fuéramos más conscientes, podrían reunirse aquellos que en la República Argentina tienen distintas metodologías y ponerlas sobre la mesa y buscar la solución. ¿Cuáles son los intereses que se cruzan? ¿Económicos? Deben haber intereses económicos, intereses sanitarios. Yo creo que la mayor parte de las decisiones intereses son por políticos, ¿no? Y políticos, sin lugar a dudas. Hemos visto cómo oficialismo y oposición están en dos paradigmas totalmente distintos, ¿no? Se toma una medida sanitaria y la oposición marcha para ir en contra de las medidas sanitarias. Pero yo creo que la mayor parte del problema está en el desconocimiento. El desconocimiento. Digo, si un video de 8 minutos alertó a las autoridades nacionales de que la escolaridad era un problema, me imagino que lo que está faltando es formación de algunos cuadros políticos que están a cargo de la conducción de las pandemias. Sí, pero no, tenemos más interés en que se realicen las PASO. Bueno, en este momento sí, en este momento se liberó todo, pareciera ser que se decretó hubiera sido algo
muy bueno suspender las elecciones este año, para que no esté politizada la pandemia, porque la pandemia se politizó. Sí, totalmente. Entonces ahora tenemos gente que defiende la economía y que está del lado de comercios que cerraron, y tenemos gente que quiere defender la salud y que no se quiere enfermar. En el medio de eso, la gente de rehén. Pero también tenemos, es decir, los problemas son varios. Tenemos el problema del trabajo, de la economía y de la subsistencia. Entonces, se cierran los locales, sale personal. ¿Cómo solucionamos eso? Bien, ahí es donde digo que... La salud soluciona. Sí, ahí, a ver, tendrían que estar trabajando esto equipos técnicos. Esto parece un debate político totalmente. No, pero es que está bien, porque en realidad tendrían que estar trabajando equipos técnicos para poder solucionar el tema de ese comercio que se cierra, que yo creo que la plata para poder financiarlo, cuidarlo y que no cierre, está. ¿Sabe cuánto cuesta una cama de terapia intensiva por día de un paciente COVID? Entre 150.000 y 300.000 pesos por día. Imagínese si tuviéramos libres de internación las camas de terapia intensiva, la cantidad de plata que tendríamos para poder subsidiar o rescatar ese tipo de comercio que son muy, muy puntuales, porque no todos se están fundiendo. Hay algunos que han hecho muchísima plata en esta... las no empresas, le quepa la menor duda. Hay empresas que incluso saltaron el charco, se fueron a otros países, que han hecho fortunas en esta. Hay gente a la que le fue muy bien. Sucede. Muy bien. Siempre sucede. Claro. En toda epidemia, en toda pandemia, en toda guerra. Siempre hay alguno que saca algún tipo de ventaja. Sí. Bueno, ahí tendríamos que estar trabajando en intentar por lo menos redistribuir, o que el Estado esté para garantizar que esos comercios no cierren, porque tampoco es por mucho tiempo, es por muy poquito tiempo, pero ni siquiera le perdonaron los impuestos a esos comercios, ¿no? Bueno, en estos 2 minutos vamos a hablar de Córdoba esencialmente, en 2 minutos. Simplemente preguntarle por qué el gobierno cordobés no actuó como tenía que actuar. Yo creo que por desconocimiento. Ahí sí conozco muy bien el tema. Ese es uno de los grandes problemas, el desconocimiento del equipo que gestiona la pandemia en la provincia. Y el otro por un posicionamiento político e ideológico del gobernador, que el primer día dijo: vamos a salvar la economía. La pandemia la vamos a cubrir abriendo más camas de terapia intensiva. Fue claro en esa estrategia, no le funcionó, claramente no le funcionó. Siempre estuvo Córdoba entre las 2 provincias con mayor cantidad de casos. La variante de Manaus apareció en Córdoba, la Epsilon en Córdoba y la Delta, el primer brote en Córdoba. Así es que, pero bueno, tuvo un posicionamiento ideológico allí muy fuerte el gobernador, priorizó lo económico por sobre lo sanitario. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que anden bien. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.